Aquí está. Listo, entonces empecemos con la ayudantía. Ahora sí, ya. No hay ni uno más en la sala de espera, listo. Bueno, entonces, bienvenidos a todos a esta ayudantía masiva de álgebra lineal. Es un gusto tenerlos acá y gracias por haberse tomado un poco de su tiempo en asistir a esta ayudantía que hemos organizado para ustedes para que les vaya bien en la prueba que tienen este sábado, si no mal recuerdo, de lineal. Espero que les sirva. Aquí lo que vamos a hacer hoy son unos cuantos ejercicios de algunos temas que les toca para esta prueba, ya sea factorización de matrices, determinantes, espacios vectoriales, subespacios, cambio de coordenadas. Entonces, ya estoy compartiendo pantalla. Entonces, aquí hemos preparado unas cuantas preguntas que vamos a estar haciéndolas hoy. Para empezar, estas preguntas van a ser más teóricas que prácticas, porque me voy a saltar unos cuantos pasos de desarrollo eh, no, para no demorarme tanto en el desarrollo, ya sea cuando pivoteo una matriz, todo eso, que son desarrollos que ustedes ya saben cómo hacerlo, así que está de más explicarlo en estos momentos. Entonces, listo, faltan 3 en la lista de espera. Ahora sí. Ahora ya son la 1, entonces empecemos. Entonces tenemos la primera pregunta. ¿A dónde se va a subir la grabación de la ayudantía? A la página de YouTube de Coin. Ya en el Instagram del proyecto van a poner público el link de la ayudantía. Entonces, comencemos. Primera pregunta dice, sea A una matriz invertible tal que la descomposición en matrices elementales de su inversa es todas estas matrices. Y dice, sin calcular A ni su inversa, el apartado A dice, encuentre una factorización PA-LU, una factorización PALU. Y el punto B dice, usando la factorización anterior, resuelva el sistema AX igual este vector, 1, 0, 1. Listo, entonces, ya. Teniendo el dato de que A se compone por la descomposición de estas 4 matrices. Para lo que necesitamos es saber cuáles son las matrices elementales que componen a la matriz A original. Entonces, utilizando las matrices que componen las matrices elementales que componen a su inversa, calculamos las matrices que componen a la A original. Entonces tenemos a la menos 1, A y su inversa, la inversa de A. Si calculamos la inversa de A, nos da como resultado la matriz original A. Entonces, si la inversa se compone, aquí está, por todas estas matrices, lo voy a poner acá, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, menos 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, menos 2, 1, 0 y 0, 0, 1. Y finalmente 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0.
Para no estarlas escribiendo, para no andarlas escribiendo otra vez, les voy a poner matriz 1, 2, 3 y 4. Entonces, esto conforma la inversa de A. Esto es igual a la menos 1. Entonces, como para calcular A se busca la inversa de la inversa, entonces a todas estas matrices hay que buscarle su inversa. Y cuando se hace el proceso de buscar su inversa, todo el orden de cómo están multiplicándose las matrices cambia, se invierte. Entonces, para A tenemos la inversa de la matriz 4 por la inversa de la matriz 3 por la inversa de la matriz 2 y por la inversa de la matriz 1. Esto es sencillo calcular la inversa de cada una de estas matrices. Esto es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. La inversa de la matriz 4 es la misma, no cambia. La inversa de la matriz 3 es 1, 0, 0. De menos 2 cambia a 2. 1, 0. 0, 0, 1. La inversa de la matriz 4 es esta, 0, 1, 0, 0. 0 menos 1 medio, 0. 0, 0, 1. Y la inversa de la primera matriz es 1, 0, 0. 0, 1 menos 1. 0, 0, 1. Entonces ya tenemos que esta composición de matrices elementales conforman la matriz A. Con esto tenemos que buscar cuál de estas matrices compone a P, compone a U y compone a L para encontrar la factorización palo. Entonces tenemos, ya viendo que esta matriz, la cuarta, la inversa de la cuarta, se ve que es una matriz que cambia la fila 2 con la fila 3. Y no hay ninguna matriz que lo haga. No hay ninguna otra matriz que lo haga. Entonces, esta es la matriz P. En este caso, solo hubo una, pero puede que en otras preguntas existan 2, 3, 4 matrices que conformen a P. En este caso es solo una. Entonces, esta matriz conforma P. Ahora, ¿qué matriz conforman a L? La característica de L es que tiene que ser triangular inferior con unos en su diagonal. Entonces, vemos cuál de estas matrices componen una matriz triangular inferior. Vemos que esta conforma una matriz triangular inferior con unos en su diagonal. Aquí tenemos que esta no tiene uno, tiene un menos un medio en su diagonal, así que esta no. Esta tiene unos en su diagonal, pero es una matriz triangular superior. Entonces la única que tenemos es esta. Esta matriz conforma a L. Entonces, ahora, ¿qué matrices conforman a U? Las únicas que quedan son estas. Que conforman a U, que la característica de U es que sea triangular superior. No importa si tiene uno, si tiene otros dígitos distintos de 1, solo que sea triangular superior, ya conforma a U. Entonces tenemos L, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1. Y a U, que es la multiplicación de estas dos matrices. Esta multiplicación nos da 1, 0, 0, 0 menos 1 medio, 1 medio, 0, 0, 1. Ya tenemos las matrices correspondientes a P, L y U de A. Entonces tenemos
primer punto, el primer literal completado. Encuentra la factorización PALU. Esta es la factorización PALU. Entonces, el apartado B dice, usando la factorización anterior, resuelva este sistema. Entonces, utilizando esta factorización hay que resolver el sistema x igual b, que en este caso la b es el vector 1, 0, 1. Si tenemos que ax igual a b y la factorización se compone con esta ecuación PALU y que si multiplico en ambas partes por p a la menos 1 por su derecha, digo por su izquierda, nos queda a igual p a la menos 1 LU, que como calculamos aquí, la matriz P es la misma que su inversa. Entonces tenemos A igual PLU. Entonces, reemplazando esto en la ecuación X igual B, tenemos PLU X igual B. Entonces aquí hay que resolver este sistema. Entonces, para resolver esto de manera más sencilla, hacemos como cambios de variables. Entonces, tomamos la variable y igual a ux, que esto nos resulta como PL y igual B. Tomamos otro cambio de variable, z, igual a LI, y nos resulta que PZ igual a B. Y aquí tenemos un sistema que tenemos que resolver. Tenemos que resolver este, y una vez que tengamos el valor de Z, resolvemos este, y una vez que tengamos el valor de I, resolvemos este, que nos dará el valor de X que necesitamos. Entonces, resolviendo el sistema, el primero, este es el primero, el segundo y el tercero. Tenemos la matriz P, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ampliada al vector 1, 0, 1. Que resolviendo esto, nos queda, como es solo un cambio de fila, nos queda, si cambiamos la fila 2 con la fila 3, tenemos 0, 1, 1. Entonces, el vector Z es 1, 1, 0. Ahora, con este vector, resolvemos el segundo sistema, que es utilizando AL. En este caso es 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1. Ampliado el vector 1, 1, 0. Resolviendo esto, nos queda el vector I igual a 1 menos 1, 0. Y ya tenemos el vector I. Ahora hay que resolver el tercer sistema, que es utilizando AU. En este caso lo tenemos aquí. 1, 0, 0. 0 menos 1 medio, 1 medio. 0, 0, 1. Y lo ampliamos al 1 menos 1, 0. Resolviendo este sistema, tenemos el vector X que necesitamos, el cual es 1, 2, 0. Este es el vector resultante de resolver el sistema AX igual B. Es el vector que nos pedía el problema. Y así se resuelve el primer ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Si voy muy rápido, solo dígame para ir un poco más despacio. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Hay alguna guía que estén desarrollando para esta Yonti? Para esta ayudantía solo tomamos algunas preguntas de exámenes pasados y compilamos las preguntas que más interesantes, más difíciles o más que se puedan malentender para para hacer esta ayudantía. Solo Vale, tomamos preguntas de los exámenes anteriores. Listo. Entonces, este es el primer ejercicio. Vamos al segundo. Lo tenemos aquí. Dice, este es un poco más teórico, que son propiedades de los determinantes. Dice, sea A una matriz de 3 por 3 con determinante igual a 2 y sean B y C dos matrices de 3 por 3, tales que, lo voy a anotar aquí, A una matriz de 3 por 3 que tiene determinante igual a 2. Y ahora nos dicen que B es la matriz que se obtiene al realizar la siguiente operación. A la fila 2, a la fila 2 se le resta la fila 3, menos fila 3. Son las operaciones que se le hacen a la matriz A, que dan resultado a B. Y 2, la matriz C es la matriz que se obtiene al realizar la siguiente operación en A. Se intercambia la fila 2 por la fila 3. Entonces, esto es un intercambio de la fila 2 a la fila 3. Listo. Y dice calcular el determinante de esta matriz. 3A transpuesta, B a la menos 1 y C al cubo. Es una pregunta más teórica sobre las propiedades de los determinantes. Entonces, los determinantes tienen tres tres características cuando son operaciones elementales. Si es la operación de cambio de fila, el determinante pasa a ser el siguiente. El determinante de la matriz original va a ser menos 1 elevado, no a n, a i, por el determinante de la matriz A. Y esta i es el número de intercambios. Es el número de intercambios. Si es un intercambio, el determinante se le multiplica menos 1. Si hay dos intercambios, 1. Y así. La segunda propiedad es que si la operación es multiplicar a una fila por una constante, fila i, el determinante cambia de esta forma. Al determinante se le multiplica la misma constante. Y tercero, si es una operación de suma y resta de fila i más menos fila j, por ejemplo, el determinante no cambia, es el mismo. Teniendo estos tres puntos y también las otras propiedades de los determinantes, calculamos el determinante de esta matriz. Entonces, podemos separarlos de esta manera, determinante de A transpuesta por el determinante de B a la menos 1 y por el determinante de C cubo. Entonces,
el determinante de una matriz transpuesta es es igual al determinante de la matriz original. Entonces nos queda como determinante de A. Aquí el determinante de B a la menos 1, el menos 1 puede salir del paréntesis, quedando como determinante de B a la menos 1. Y el determinante de C, lo mismo que en B. El 3 puede salir del paréntesis y quedar de esta manera. Entonces tenemos determinante de A era 2. Esto es 1 partido determinante 1 partido determinante de B por el determinante de C. Como dice que es tiene un intercambio de fila, entonces esto es negativo. Menos el determinante de A. Una pregunta. ¿Sí? Antes de asumir que el determinante de B a la inversa es 1 partido del determinante de B, tengo que evidenciar que el determinante de B no es 0, ¿cierto? No, el determinante de B no es 0 porque el determinante de B la matriz B es el resultado de multiplicar, de hacer esta operación a la matriz A. La fila 2 de la matriz A se le resta a la matriz A, la fila 3 de la matriz A. Queda el resultado Pero B. hay que Entonces, explicitarlo. esto no provoca que el determinante de B sea 0. Si hay esta operación en A, el determinante de B no cambia. Es el mismo que el de A. Hoy me acabo de dar cuenta de algo que aquí había un 3. Si es que dijera, por ejemplo, que a C se le cambia la fila 2 por la fila 3 y después se cambia la ¿Sí? fila 3 por la fila 1, nos quedarían positivos, ¿o no? Sí, nos quedaría un positivo porque son 2 cambios de fila. Ah, ya, perfecto, gracias. Sí. Y aquí me olvidé del 3 que había. Entonces, el 3 del determinante de A sale como 3 elevado a la cantidad de filas y columnas que son iguales. En este caso, 3 por el determinante de A. Entonces tenemos 3 al cubo, determinante de A 2 por 1 partido determinante de B. Como es una operación una operación tipo 3, el determinante no cambia, es el mismo que el de A. Entonces, el determinante de B es el mismo que el de A, que es igual a 2 por el determinante de C, que es menos determinante de A, menos 2 al cubo. Que simplificando, eliminando los términos, nos queda menos 6 al cubo. Disculpa, Sí, esa separación de determinantes la pudiste hacer solamente porque se estaba multiplicando, ¿verdad? sí. Ah, ya, No cambia el determinante cuando separas si es multiplicación. ya, gracias. Y eso es la pregunta 2. Disculpa, ¿Sí? sí, que me perdí un poco, porque ¿En se qué me cortó parte? ahí cuando el determinante de 3a, cuando lo sacaste, te quedó 3 al cubo. Sí. Sí, eso ¿por qué? Hay una propiedad de los determinantes que dice que si el determinante de una constante, alfa por A, que para sacar el alfa de aquí, se lo saca, pero elevado al número de filas y columnas. En este caso, a 3. O si hay, en el caso más general, a una matriz de n por n, entonces sale alfa elevado a n por el determinante de A. Ah, perfecto, ya. Esta es la propiedad que se aplica aquí.
Ya, gracias. ¿Listo? Listo, entonces esa es la segunda pregunta. Es muy teórica. Es saber cómo funcionan las propiedades de los determinantes. Listo, tenemos la 3, sea una matriz de 2 por 2. Sean las matrices de 2 por 2, el espacio vectorial de todas esas matrices, defina de la transformación que va desde las matrices de 2 por 2 a las mismas matrices de 2 por 2. Mediante esta transformación. Lo voy a anotar. Tenemos matrices de 2 por 2 a matrices de 2 por 2. Y que la transformación, la función de transformación se define A menos A transpuesta. Nos piden, literal A, determine una matriz A de 2 por 2 tal que se cumpla esa transformación, esa función. Cero, 2, menos 2, 0. Y B, determina una base del null. O mejor dicho, como estamos trabajando con transformaciones lineales, del núcleo o el kernel de la transformación. Listo. Empezando con el literal A. Dice, determina una matriz A de 2 por 2 tal que se cumpla esta condición. Aquí cabe aclarar que hay diferentes maneras de escribir una matriz que cumpla eso. No es una única respuesta. Si tenemos una matriz A genérica, general, A, B, C, D, entonces su transpuesta será AB, CD. Aplicando la operación de la función de transformación, nos queda que T de A es AB, CD, menos AB, CD. Que esto nos queda en A menos A es 0. B menos C nos queda igual B menos C. C menos B. Y D menos D igual 0. Nos queda esta matriz. 0, B menos C, C menos B igual 0. Y nos dice que en este caso encontremos valores de B y C, tal que el resultado sea este. 0, 2, menos 2, 0. Entonces, aquí podemos tomar B y C, igualarlo a 2. Y C y B, C menos B, igualarlo a menos 2. Esto lo podemos poner en una matriz como 1, menos 1, 2, menos 1, 1, menos 2. Como el vector, como la fila de abajo es la misma que la fila de arriba. Ejecuteando esto, nos queda 1 menos 1, 2, 0, 0, 0. Y despejando, en este caso esto es B y esto es C. Despejando B, nos queda 2 más C. Tenemos esta relación, tenemos esta ecuación. Esto significa que dependiendo del valor de C, habrá un valor en B. Si tomamos, por ejemplo, C igual 0, nos queda B igual 2, y ese es el valor de B, que nos da cuando C es igual a 0. Como aquí dije, la matriz que tenemos que encontrar no es única. Existen diferentes matrices que cumplen la condición. En este caso, si tomando el valor de C igual a 0, nos queda B igual a 2. Si tomamos el valor de C igual a 1, nos queda B igual a 3. Y así. Entonces, nos queda que la matriz A y D pueden tener cualquier valor porque si se restan, el resultado va a ser igual a 0.
así que no importa. Yo tomaré A igual a 0, B en este caso es 2, C nos quedó 0 y D 1. Y esta es una matriz que cumple la condición de que nos dé este resultado. Esta es la respuesta literal A. Ahora, para el literal B nos quedamos con este caso, con la respuesta general a lo que encontramos, de lo que encontramos de la función de transformación. Entonces, el literal B dice, encuentro una base para el espacio nulo de T. Aplicando lo mismo que acá, una matriz genérica, aplicando la función de transformación, nos queda 0, B menos C, C menos B igual a 0. Y como es el kernel, tenemos que encontrar que eso es igual a 0, 0, 0, 0. El 0 de una matriz de 2 por 2. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos arriba. Tomamos B menos C igual a 0. Menos B más C igual a 0. Lo agrupamos en una matriz. 1 menos 1, 0. Menos 1, 1, 0. Pivoteando esto nos queda 1 menos 1, 0. 0, 0, 0. Esto es B y esto es C. Despejando B nos queda B igual a C. Tenemos una relación de estas variables, que B es igual a C. Ahora, con esta relación que encontramos, aplicamos en el caso general, en este caso en A, en la matriz A general. Entonces tenemos la matriz AB, CD. Si reemplazamos C con B, nos queda AB, BD. Y para encontrar una base hay que descomponer esta matriz. Se la puede descomponer de esta manera. Separando matrices que tienen A, matrices que tienen B, matrices que tienen D. A00, 0B, B0 y 00D. De aquí lo único que hay que hacer es sacar las variables, dejarlo solo las matrices en valores numéricos. Y el D nos queda D 1. Y ya con estas matrices, primero hay que comprobar que son linealmente independientes, que sí son linealmente independientes. Entonces, como todas son LI, todas estas forman una base para esta transformación. Esta es la base para la transformación lineal que nos pedían, para del núcleo, del espacio nulo, de la transformación lineal. ¿Alguna pregunta? Sí, una ¿Me pregunta. escuchas? Ay, Sí. dale nomás. Sí, es rápido. Yo sé, por ejemplo, que en transformación lineal el null se llama kernel o núcleo. ¿Y Sí. el call cómo se llamaba? Imagen. Ya, gracias. Pueden... Ya, y yo tengo una pregunta respecto a este ejercicio.
Cuando siempre se enfrenta a este tipo de ejercicio de transformaciones haciendo como una matriz generalizada, que en este caso No solo es con aplicaste... transformaciones, sino también en los casos cuando piden una base para un espacio vectorial. Se puede empezar de esa manera, de un caso general, no con valores específicos. Un caso general de A igual a B, C, D, E o A igual a la condición que te den. Ah, ya, perfecto. Entonces empecé con un caso general aplicando la regla que tiene la transformación. Sí. Ya, perfecto. Sí, porque si Gracias. fuera, por ejemplo, la condición es matrices que en su diagonal son 0, Buena. entonces tú puedes Ya. empezar Nos falta como con este caso en general. variado. 0A, B, 0, que es un caso general. Y lo vas desarrollando. Ya, tranquilo. Ah, ya, ok. Coma tranquilo. Me quedó claro, gracias. Yo no entendí ¿Listo? a dónde sacaste el alfa por la matriz 1, 0, 0, 0 más b por 0, 1, 0. ¿Esto? Sí. Es la descomposición de esta matriz. Si te das cuenta que esta matriz es lo mismo que sumando 3 matrices. Por ejemplo, si tengo la matriz alfa o A 0, 0 más 0, B, B 0 más 0, 0, 0, D, sumando todos sus términos, A más 0 más 0, A. 0 más B más 0, B. 0 más B más 0, B. 0 más 0 más D, D. Es una descomposición. Después se factoriza sacando estas variables fuera de la matriz y dejando solo valores numéricos. Ahí Una sí que... pregunta, Sí. en la matriz donde factorizaste A y D, para que sean base tienen que ser invertibles, ¿no? Tienen que ser linealmente independientes. Pero ahí no se ven que sean linealmente independientes. Lo puedes Porque comprobar de tienen esta manera. Sí, lo una puedes columna comprobar de... sí, pero lo puedes comprobar de esta manera. A la primera matriz, a esta, la puedes extender de esta manera. 1, 0, 0, 0. La segunda columna, 0, 1, 1, 0. Y la tercera columna, 0, 0, 0, 1. Y vas comprobando si es linealmente independiente. Y en este caso se ve que sí son linealmente independientes, entonces es una base. Ah, ya. Entonces tendría que extenderla para que sea base, ¿no? Sí. Ok, gracias. Listo, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Que igual es teórico. Dice, 4. Demuestre que A es una matriz tal que A por este vector 1, 2, 3 nos da el vector 0. Entonces, el determinante de A es igual al determinante de A al cuadrado. Hay que comprobarlo. Tenemos A multiplicado a 1, 2, 3, que nos genera el vector nulo. Entonces, utilizando esta información, hay que comprobar si esto, el determinante de A, es igual al determinante de A al cuadrado. Entonces, esto es un ejercicio teórico. Esto se hace de esta manera. Para empezar, esta matriz está de la forma de la ecuación homogénea, AX igual 0. Y esta nos decía lo siguiente. Si A es invertible, entonces X es igual a 0. X es el vector nulo y es la única solución o la solución trivial. Y 2, que si A no es invertible, entonces la solución es un vector distinto de 0. Entonces, como vemos que A multiplicado por un vector distinto de 0 nos da el vector nulo. Significa que A no es invertible
Esto implica que si A no es invertible, el determinante de A es 0. Con esta información, tenemos que comprobar esto. Entonces, el determinante de A al cuadrado, el cuadrado lo podemos sacar de los paréntesis, dándonos esto, determinante de A, todo esto al cuadrado. Y como determinante de A es igual a 0, nos queda 0 al cuadrado igual a 0. Entonces el determinante de A cuadrado, esto es 0 igual a 0. Y comprobamos que sí, en efecto, esta condición es verdadera. Eso es un ejercicio así teórico. Disculpa, Sí. ¿por qué era que A no era invertible? Porque si tenemos la ecuación homogénea AX igual 0, si A es invertible, tiene una única solución. Y esa solución es el vector nulo. X igual a 0. Que nos queda A por 0 igual a 0. Pero si A no tiene inversa, es decir, no es invertible, entonces la solución no será el vector 0. Será un vector cualquiera diferente de 0 que nos genere el vector nulo. Entonces vemos que A por el vector 1, 2, 3 es igual a 0. El vector 1, 2, 3 no es un vector nulo. Entonces es un vector distinto de 0, por lo cual A no es invertible. Si A no es invertible, el determinante es 0. Espero que haya quedado claro. Listo, pasemos con el siguiente. Igual de transformaciones. Nos dice, sea una transformación de R3 a R3, dada por esta transformación, con esta ecuación, encuentra una matriz A tal que la T de X es igual a AX para todo X en R3. Encuentra el determinante. Faltó una pregunta antes, parece. Ay, sí. Gracias por acordar. Sí, esta. Si A admite una descomposición A igual LD, LT, tal que D es esa matriz, entonces creo que se cortó la pregunta. Déjenme encontrarla rápido. A ver. La pregunta está cortada. Debe ser el determinante, porque, o sea, Sí. bueno, en la Sí. postulación decía... Sí, dice, donde D es esa matriz, entonces el determinante de A es igual a menos 6. Anotarlo esto aquí. Determinante de A igual a menos 6. Nos piden demostrar si eso es verdadero o falso. Entonces, tenemos esa matriz. La matriz D con su diagonal 1, 2, 3. Esto es 0, 0. Entonces, tenemos que A se puede descomponer de esta manera. L por D por L transpuesta. Si buscamos el determinante en ambas partes, tenemos el determinante de A igual al determinante de L por determinante de D y por determinante de L transpuesta. Perdón, ¿qué es lo que están pidiendo? Nos piden demostrar si esto es verdadero. Si la descomposición A igual L de L transpuesta, donde D es esta matriz, entonces el determinante es igual a menos 6. Nos piden comprobar si esto es verdad o falso. Entonces, Vale. aplicando esto, tenemos determinante de A igual. Determinante de L. L es una matriz triangular inferior con unos en su diagonal. Entonces podemos utilizar la diagonal para calcular el determinante. Multiplicar todos los elementos de la diagonal, como todos son unos,
el determinante es igual a 1. Por el determinante de D. El determinante de D solo tiene su diagonal. Entonces, multiplicando todos los elementos de su diagonal, nos queda 3 por 2, 6, por 1, 6. Menos 3, disculpa. Menos 3, sí. Entonces sería menos 6. Por lo mismo, esta L transpuesto es una matriz triangular superior con unos en su diagonal, por lo que su determinante es igual a 1. Entonces, esto en conclusión nos queda que el determinante de A es igual a menos 6. Por lo que en la pregunta, o por lo que la comprobación es verdadera. Es de las típicas preguntas que salen de comprobar verdadero o falso. ¿Por qué el determinante de L era 1? Porque L es una matriz con unos en su diagonal y esto todo es 0. Y aquí, entonces, como solo tiene unos en su diagonal, el determinante de L es simplemente multiplicar los elementos de su diagonal. En este caso es 1. 1 por 1 por 1 y por cuantos uno tenga. Ok, gracias. Y también como determinante de L transpuesta, determinante de una matriz transpuesta es el mismo que el original, entonces es igual a 1. Listo, ahora sí pasemos con... Se está acabando el tiempo y vemos una pregunta de transformaciones. Nos pasemos a otra. Pasemos a esta, de espacios vectoriales. Igual una pregunta de comprobación. Ahí está. Dice, si W es una unión entre el primer y tercer cuadrante en el plano XY, es decir, este conjunto, entonces W es un subespacio de R2. Entonces tenemos W está dado por un vector XY en R2 con la condición de que X por Y mayor o igual a 0. Entonces tenemos que comprobar si esto es un subespacio de R2. Entonces aquí esto lo podemos hacer... Esto lo podemos hacer de dos maneras. O buscando bases, o aplicando los tres axiomas de un subespacio. Yo lo voy a hacer aplicando los tres axiomas, que es identificar el vector 0, y comprobar si la suma es cerrada y si la multiplicación es cerrada. Tenemos que si X es igual a 0, Y es igual a 0, por lo que tenemos el vector 0, 0. Esto, aplicándolo en la condición, nos queda 0 por 0 es igual a 0. Que esto es mayor o igual a 0. Tenemos que el vector 0 está dentro del espacio, del subespacio. Tenemos un punto. El segundo punto es la suma. Tenemos un vector U de x1 y 1 y un vector V de x2 y 2. Y ahora tenemos que ver si la suma de estos dos vectores sigue dentro del espacio vectorial. Aquí para comprobar esto buscamos algún ejemplo. Buscamos si existe valores de X, valores de Y, tal que la
tal que la condición no se cumpla. Yo, por ejemplo, voy a elegir un vector u igual a -1, -3. Y v igual a 7, 1. Ambos vectores por separados cumplen la condición de que x por y es igual o mayor a 0. -1, -3, 3, mayor o igual a 0. 7 por 1, 7, mayor o igual a 0. Ahora, sumándolos, tenemos -1 más 7, -3 más 1. Nos queda 6 menos 2. Ahora, ¿este vector cumplirá la misma condición? Tenemos 6 por -2, menos 12. Y esto no es mayor o igual a 0. Por lo cual, al encontrar dos ejemplos de que no se cumple la condición de la suma, concluimos de que W no es un subespacio de R2. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Y por lo tanto, es falso. Es falso. Yo tengo una consulta. Todo este tipo de ejercicios, tanto de espacio vectorial y subespacio vectorial, para comprobar si pertenece o no, tengo que comprobar todas las propiedades, que en el caso de espacio serían las 10 y en el caso de subespacio serían 3. Hay un truco para eso, que es sí, para comprobar un espacio son 10 axiomas y un subespacio son 3. Ahora piensa esto. Un espacio vectorial es un subespacio de sí mismo. Entonces, para comprobar si en efecto es un espacio, no se usan las 10, solo se usan las 3 mismas. La del 0, la de la suma y la de la multiplicación, para espacios y subespacios. Por el simple hecho de que un espacio vectorial es un subespacio de sí mismo. Y para los subespacios hay los 3 axiomas. A ver. No sabía eso. Ya, bacán, gracias. Sí, así que no se preocupen de que tienen que comprobar todo eso. Con los 3, suficiente para espacios y subespacios. Listo, pasemos al siguiente. Un ejercicio de cambio de coordenadas. Matriz, cambio de base. Es un poco largo. Un poco complejo. Entonces, dice, sea la base compuesta por estos vectores, una base de R3, y P la matriz cambio de base de la base B' a B. Disculpa. Dice, ¿sí? Es que creo que dicen que el cambio de base no entra. No entra. Sí, eso justo iba a decir lo de coordenadas y todo eso no entra. Entonces, listo. Entonces omitimos este ejemplo. Entra hasta conjuntos lineales independientes y bases. Listo. Listo, entonces, hagamos este. Creo que sí entra Kramer, ¿verdad? La regla de Kramer. Sí. Listo, entonces, este ejercicio. A ver. No. Aquí está, listo. Ahora dice, utilizando el método de Kramer, determine la tercera columna de la inversa de A, que es esta matriz. Entonces, es un proceso largo. Kramer es un proceso largo. Y este tipo de ejercicios es así. Nos piden la tercera columna de la inversa. La tercera columna, si A, a ver, lo pongo de esta manera. El borrador.
Bueno, no funciona. Lo pongo de esta manera. Si A por A a la menos 1 es igual a la identidad, entonces si a ambos lados las transponemos, nos queda A a la menos 1 transpuesta por A transpuesta. Igual a la identidad, no cambia al transponerla. Y con esto las filas de A original se convierten en las columnas de A transpuesta. Entonces aquí, como nos piden la tercera columna de la inversa de A, para esto podemos calcular la tercera columna, la tercera columna, me equivoqué. Pensé haber visto filas. No, entonces, olviden lo que dije. Pensaba haber leído con filas. Entonces, esto es más simple de lo que pensaba. Ya. Tengo la matriz A tanto. Para calcular la tercera columna de la inversa de A, es simplemente utilizar la ecuación A por A a la menos 1 igual a la identidad. Descomponiendo un poco esto, tenemos que A multiplicada por la primera columna de la inversa, la segunda columna de la inversa y la tercera columna de la inversa, es de 4 por 4, entonces la cuarta columna de la inversa, nos da E1, E2, E3 y E4. Como nos piden la tercera columna, calcular solo este vector. En específico, la tercera columna de A, de la inversa de A, nos da igual al tercer vector canónico. Entonces hay que resolver este sistema de ecuaciones con Cramer. Entonces tenemos que A por la tercera columna de la inversa es igual a 0, 0, 1, 0. Y como dice Cramer que hay que reemplazar este vector en este caso es E3, determinante de A. Esto nos dice Cramer. Entonces empezamos como este vector A3 está conformado por X, Y, Z, W. Buscamos los valores con Cramer. Tenemos X es igual al determinante de la matriz original reemplazando la primera columna de A con el vector 0, 0, 1, 0. Y lo demás. Por partido del determinante de A. Eso nos queda que el determinante de esta matriz es menos 14. Partido del determinante de A, 21. Simplificando, menos 2 tercios. Tenemos el primer valor de X. El valor de Y, lo mismo. El determinante de la matriz A, reemplazando la segunda columna con el tercer canónico, nos queda 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y los demás dígitos de la matriz original, partido del determinante de A. Esto nos resulta el determinante de esta matriz es 0. Partido del 21, esto nos da igual a 0. Tenemos Z, que reemplazamos, esa es la primera columna de A, la segunda columna de A, el tercer canónico y la cuarta columna de A, es sí mejor. Por el determinante de A. Esto nos da 21 partido 21. Y simplificando es 1. Y W es el determinante de A, de la primera columna de A, segunda columna de A, tercera columna de A, y el tercer canónico de A. Digo, de la identidad. Partido del determinante de A. Que esto nos da 0 partido 21. 0. Encontramos los valores de X y Z, W.
Entonces tenemos que la tercera columna de la inversa de A es X menos 2/3 y 0. Z1 y W 0. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Y creo que hasta... Sí, las demás preguntas que quedaron son casi repetidas a las que ya hicimos. Algunas preguntas igual de determinantes con sus propiedades, espacios vectoriales, transformaciones, factorización. Que ya con la primera que hicimos sería suficiente. Chao, gracias. Espero que les vaya bien en la prueba. Éxitos a todos. Chao, muchas gracias. Chao.